Que solicité el asilo previsto en la Constitución ante la inminencia de una orden de detención, pero cumplido este paso estaré en mi domicilio a disposición de todas las investigaciones y convocatorias que se me hagan. Declaro que no existe ninguna delación, prueba o depósito que me vincule a ningún hecho delictivo y mucho menos con la empresa Odebrecht o la realización de alguna de sus obras. Bueno, y esta ha sido la reacción del expresidente peruano Alan García a través de un comunicado que fue leído por su secretario. Luego de que Uruguay rechazara otorgarle el asilo que solicitó a esta nación hace 2 semanas. García se encontraba refugiado en la residencia del embajador uruguayo en Lima. Sin embargo, al conocerse esta decisión del gobierno de Tabaré Vázquez, aseguró que va a permanecer en su domicilio y que será respetuoso a la ley peruana. Sobre García pesa una orden de impedimento de salida del país por 18 meses. Montevideo no consideró como refugiado político al exmandatario, investigado en Perú por el escándalo de los sobornos de Odebrecht. El presidente Vázquez argumentó que la decisión de no conceder el asilo político al expresidente Alan García se tomó después de un profundo estudio de la situación, en conjunto con Jurídica de Cancillería y con el secretario y prosecretario de Presidencia, respaldados en elementos jurídicos y legales del derecho internacional. Dijo que se estudiaron más de 1000 hojas de informes del gobierno de Perú y de abogados del expresidente García y aclaró que no se consideró ni la posición de organizaciones no gubernamentales, instituciones de derechos humanos, ni opiniones políticas, que aseguró fueron múltiples. El gobierno del Uruguay ha considerado que las investigaciones judiciales contra el expresidente Alan García no constituyen persecución política, tratándose de imputaciones vinculadas mayoritariamente a hechos económicos y administrativos desarrollados durante sus 2 gestiones como presidente constitucional de la República del Perú. En pocas palabras, no hemos concedido el pedido de asilo, entre otras causas por los elementos jurídicos mencionados y también porque en Perú funcionan autónomamente y libremente los 3 poderes del Estado, y es precisamente el Poder Judicial el que está llevando adelante las investigaciones de eventuales delitos económicos del expresidente de Perú. Por estas consideraciones estrictamente jurídicas y legales es que el gobierno uruguayo, el presidente y el canciller, como lo establece la ley, no concedemos el asilo político al señor Alan García. Alan García estaba en la residencia del embajador de Uruguay en Lima desde el 17 de noviembre, cuando presentó la solicitud de asilo por persecución política a las pocas horas de que un juez le impidiese abandonar Perú. El exmandatario es investigado por presunta comisión de los delitos de colusión y lavado de activos en el caso de los sobornos pagados por la constructora Odebrecht en la construcción de la línea 1 del Metro de Lima. Saludamos en Lima, Perú, a José Tello Alfaro, él es abogado constitucionalista, miembro también del Instituto Peruano de Derecho Electoral. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a la mañana de NTN 24. Un gusto realmente. El gusto es nuestro, abogado. Justamente Alan García, el expresidente, vive días bastante turbulentos en Perú, un futuro que podría ser poco favorable para sus intenciones. ¿Qué le queda al exmandatario García, que antes dijo que era un perseguido político, que no confiaba en la justicia, y ahora asegura que va a esperar pacientemente las investigaciones? Justamente esperar pacientemente las investigaciones porque ya la posición, por ejemplo, que sentó el gobierno uruguayo en torno al pedido de asilo que él solicitó, de alguna u otra manera marca una tendencia respecto a lo que podría también ser el pronunciamiento de otros gobiernos democráticos si es que el presidente García tuviese la idea peregrina de recurrir a asilos en otras embajadas. Lo único que le queda, considerando de que se ha reconocido internacionalmente que en el Perú hay un Estado de Derecho, es someterse a la justicia peruana. Ahora, ¿qué tan previsible era la respuesta que dio el gobierno de Uruguay, que finalmente negó el pedido de asilo y que argumentó que la justicia en Perú, este es un argumento muy importante, funciona autónomamente y libremente, descartando así cualquier aseveración que había hecho el exmandatario de Perú diciendo que era un perseguido político y que no confiaba en la justicia? A ver, quiero resaltar el manejo que ha tenido el gobierno peruano porque definitivamente Torretaglia, que en esta Cancillería, el tema lo ha sabido manejar con la ponderación y la mesura del caso.
sabiendo de que el expresidente García es una figura política relevante en nuestra realidad, en nuestra actualidad local. Él es una persona que siempre ha estado muy acostumbrado a marcar la agenda, y cuando hace esto de pedir el asilo al Uruguay, definitivamente alegando de que había una persecución política, estaba desacreditando al Estado peruano. Esto generó de que se prepare un expediente bastante voluminoso, el cual fue entregado hacia el 20 de noviembre al gobierno uruguayo, con la finalidad de que pueda ser evaluado si es que verdaderamente se estaba dando o no una acción judicial acorde con el Estado de Derecho. El gobierno uruguayo, al evaluar justamente esta documentación alcanzada por nuestra Cancillería, información judicial, tomó la decisión más acertada, porque hay que tener en cuenta de que el señor García no es el perseguido del año 92, cuando amablemente Colombia le dio un asilo en una época en la que se había quebrado la democracia en nuestro país justamente por el autogolpe de Fujimori. Y tampoco es el caso emblemático del año 49 de Víctor Olaya de la Torre, en la dictadura de Odría, que dicho sea de paso generó que Perú y Colombia terminen en la Corte de La Haya para dirimir justamente la cuestión del asilo a este líder político histórico, fundador del Partido Aprista. Partido, dicho sea de paso, que es el que siempre ha liderado García y que 2 veces ha llegado al gobierno gracias a este líder, este caudillo que ya ha pasado la historia, lamentablemente no de la mejor manera, porque muchos tenían la idea de que García quizás pudiese tener alguna posibilidad en 2021, pero por más que no haya obtenido los mejores resultados en 2016, siempre bajo ese adagio de que en política no hay muertos, no hay cadáveres, García siempre ha sido un protagonista, pero este hecho que se ha suscitado, donde él en un primer momento dice que se va a someter a la justicia, que no va a dejar el país por los 18 meses de impedimento de salida que le dieron por judicial, luego pedir el asilo definitivamente pues es una incoherencia histórica que ha desdibujado mucho a este expresidente. Y hay que ser bien claros, el Uruguay también es un país que ha tenido una tradición normalmente muy apegada hacia lo que es la democracia y también el respeto de los derechos fundamentales, y en sí ha sido conocido, o por lo menos acá en el Perú se lo conoce como la Suiza latinoamericana. Hay que resaltar que también ellos están ahora atravesando un proceso eleccionario. El otro año van a cambiar de gobierno y definitivamente pues la coyuntura política para el líder, el presidente Tabaré Vázquez, ha sido bastante complicada. Esta negación del asilo, digamos, como que ha tenido mucha receptividad respecto de sus opositores locales del Partido Nacionalista, o Partido Nacional, perdón, por ejemplo, Luis Lacalle Pou, o del Partido Colorado. En el caso de José Amorín, han tenido apoyo, respaldo respecto de la posición jurídica que finalmente toma el gobierno uruguayo negándole el asilo a Alan García. Abogado Tello, justamente como usted lo dice, pues el caso de la convulsión política que hay en Perú, que se mantiene a pesar de que ya haya otro mandatario, después de que el año pasado pues PPK haya tenido que dejar su cargo. El caso Odebrecht se ha llevado por delante a muchos exmandatarios, no solo en el Perú, sino en América Latina en general, con las investigaciones. ¿Cuánto podría tardar esta investigación? Y finalmente, pues se sabe que no existe una orden de captura o de aprehensión en contra del exmandatario Alan García en particular. Sin embargo, es una investigación que ¿cuánto podría tardarse y qué podría determinar esta investigación? Los tiempos, en el caso de las investigaciones que sigue el Ministerio Público y también que se llevan a cabo a nivel del Poder Judicial, manejan, digamos, una dinámica muy diferente a los tiempos que hay en política. Debemos resaltar de que en el caso del expresidente se está llevando un proceso judicial en curso, una investigación fiscal, y esto se está haciendo con la mayor garantía dentro de lo que es el Estado de Derecho. Acá lo que hemos tenido nosotros es una etapa muy convulsionada. Es más, con ustedes hemos tenido oportunidad antes de analizar, por ejemplo, el tema de la renuncia del presidente Kuczynski, pero si nosotros advertimos, en el Perú todo este tipo de situaciones han dado, y quiero resaltar o reiterar lo que manifesté hace unos meses por este importante medio, se ha dado todo este tipo de cambios en democracia. No hemos tenido el histórico cuartelazo que ha marcado gran parte de la vida de nuestro país,
intervención de las Fuerzas Armadas. Acá hemos tenido cambios muy drásticos, muy profundos, pero en democracia. Y los procesos se han dado dentro del marco constitucional, dentro del marco legal. Creo que la convulsionada política nacional peruana evidentemente maneja sus tiempos, pero las investigaciones judiciales van a manejar los propios y ellos van a determinar realmente cuál va a ser la suerte del presidente García una vez que se termine de llevar todo esto con arreglo al debido proceso. Quiero resaltar que la institucionalidad en el país de alguna u otra manera se ha visto fortalecida y además este reconocimiento de que en el Perú hay un Estado de Derecho sin duda es un espaldarazo internacional y da mucho que pensar en positivo respecto a que las crisis que atravesamos por el cuestionamiento de nuestros principales líderes políticos a razón de estos casos de corrupción que han desatado esta pesquisa de Odebrecht, Lavajato, en realidad no son más que procesos normales y estamos viendo de que hay una lucha frontal contra la impunidad y también contra la corrupción en nuestro país, algo que sin duda tiene que ser replicado en el resto de países donde se han dado este tipo de situaciones tan lamentables. Vamos a agradecer a José Tello Alfaro, abogado constitucionalista, ha estado en la mañana de NTN 24 hablando sobre la paciencia que debe tener el exmandatario Alan García, ya salido de la embajada de Uruguay en Lima, precisamente a la espera de las investigaciones sobre el caso de sobornos de Odebrecht. Gracias por estar aquí en la mañana de NTN 24. Muchas gracias a ustedes.